La primera mañana en que Olivia Bennet dirigió oficialmente la empresa, entró al centro de operaciones y vio a un hombre dormido en su escritorio. Tenía la cabeza apoyada sobre los antebrazos, rodeado de 2 docenas de monitores llenos de alertas que se desplazaban. No hizo preguntas. No miró las pantallas. No le dio ni un segundo para abrir la boca. Delante de toda la planta técnica, ordenó que le confiscaran la tarjeta de acceso y lo despidió en el acto. Andrew Foster apenas había levantado la cabeza cuando ella lo cortó por completo. Solo horas después, cuando la infraestructura de pagos empezó a colapsar capa por capa, Olivia comprendería que el hombre al que acababa de despedir era la única razón por la que la empresa había sobrevivido las últimas 48 horas. Aurelius Pay no era una compañía donde unos pocos minutos de lentitud fueran un inconveniente menor. Se trataba de una gran firma de tecnología financiera que procesaba pagos corporativos, transferencias electrónicas de alta velocidad y autenticación de transacciones para miles de clientes en todo Estados Unidos. El sistema funcionaba sin pausas significativas, y hasta una breve falla podía generar decenas de millones de dólares en pérdidas y un daño reputacional que tardaba años en repararse. La infraestructura era la empresa. Todo lo demás era simple decoración construida alrededor de ella. Andrew Foster tenía el título de ingeniero senior de sistemas, aunque ese título no decía casi nada sobre lo que realmente hacía. Tenía 34 años, era callado de la forma en que lo son las personas que han visto suficiente y ya no necesitan anunciarse, y no tenía ningún interés en las políticas internas que consumían a la mayoría de sus colegas. Los nuevos empleados que lo conocían solían pensar que era un tipo corriente, sólido pero anticuado, siempre un poco desaliñado, con ojos que cargaban la oscuridad tenue del sueño crónico y una taza de café frío olvidada perpetuamente junto a su teclado. No era un hombre que entendiera el arte de hacerse visible. Las personas que habían trabajado a su lado durante años tenían una comprensión diferente. Andrew conocía la infraestructura de Aurelius Pay como un cirujano conoce a un paciente al que ha operado varias veces. Entendía las capas antiguas de API que databan de casi una década, la lógica de failover que 3 directores de tecnología distintos habían prometido modernizar y nunca lo hicieron, las estructuras de control de acceso parcheadas a mano a través de múltiples transiciones y las frágiles interdependencias que existían solo porque alguien había construido una solución a un problema que ya no existía, pero cuya eliminación habría causado algo peor. Era la memoria institucional que la compañía nunca se había molestado en documentar formalmente. Para la organización, era una línea en un organigrama. Para el sistema mismo, era la única persona que realmente sabía dónde estaban todas las paredes maestras. Fuera de la oficina, Andrew era el único padre de Choe Foster, una niña de 7 años callada y perceptiva, lo suficientemente madura en su manera de ser como para inquietar ocasionalmente a los adultos que esperaban que los niños fueran simples. Su esposa había muerto varios años antes tras una larga enfermedad. Desde entonces, Andrew había reconstruido una vida alrededor de 2 puntos fijos, mantener a Chloe cuidada y mantener su empleo lo suficientemente estable para que ella nunca sintiera la ausencia de nada esencial. No cultivaba aliados dentro de la compañía. No sabía realizar los pequeños rituales sociales que convertían a los colegas en defensores. Llegaba, trabajaba y se iba a casa. Esa era la forma de su vida, y había hecho las paces con ella. Del otro lado de la jerarquía estaba Olivia Bennet, de 29 años, recién instalada como directora ejecutiva después de que su abuelo se retirara de la gestión por problemas de salud. Olivia era legítimamente exitosa, aguda, bien acreditada, con un historial en análisis de inversiones y estrategia corporativa que se había ganado y no heredado. Había pasado años demostrándose a sí misma en salas donde la gente esperaba que fracasara. Pero dirigir a Aurelius Pay era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Se trataba de una máquina operativa compleja, envejecida y de alto riesgo, y ella entraba en ella durante una transición para la que la compañía no se había preparado del todo. La presión de demostrar que no era solo un nombre en un árbol genealógico era enorme y moldeaba todos sus instintos en el cargo. Tomaba decisiones con rapidez y determinación, y detestaba la indisciplina visible. Le recordaba todo lo que estaba decidida a eliminar. En su primera semana, anunció una revisión operativa integral, un endurecimiento de estándares y un reinicio cultural que describió como pasar la compañía de cómoda a responsable. Bajo la superficie de esa agenda, en los corredores inferiores de la infraestructura técnica que Olivia aún no había tenido tiempo de examinar por completo, algo ya había empezado a ir mal. 2 días antes de la mañana que lo definiría todo, Andrew notó algo inusual en los registros de autenticación de transacciones.
Al principio fue pequeño, un grupo de solicitudes irregulares que aparecían con baja frecuencia en la cola de procesamiento internacional, imitando el ritmo del tráfico interno legítimo con tanta precisión que los filtros automáticos las habían descartado por completo. Pero Andrew lo vio. El patrón estaba equivocado de una forma difícil de articular inmediatamente, pero imposible de ignorar una vez reconocido. Esas solicitudes no intentaban saturar el sistema ni provocar errores visibles. Estaban aprendiendo de él. Las rastreó hacia atrás e identificó una intrusión deliberada y metódica. Alguien había obtenido acceso a un servicio secundario en el borde de la arquitectura, un relay de autenticación de baja prioridad que manejaba un subconjunto estrecho de verificaciones de pagos transfronterizos. Desde ese punto de apoyo, habían estado sondeando en silencio más profundo, probando que podía alcanzar el relay y estableciendo un camino hacia sistemas más centrales. Su objetivo no era la destrucción inmediata. Esperaban el momento adecuado para intervenir en una ventana de procesamiento de alto volumen, redirigir fondos o desactivar por completo los mecanismos de conciliación. Andrew escaló el informe a través de su gerente directo. El gerente, consciente de lo mal que caería un reporte de incidente mayor el día antes de que asumiera la nueva CEO, le pidió a Andrew que siguiera monitoreando y evitara generar alarma antes de que algo estuviera confirmado. El mensaje, entregado con cortesía, era esencialmente una petición de que se mantuviera callado y esperara que el problema se resolviera solo. Andrew no cumplió en ningún sentido significativo. Empezó a construir barreras temporales de aislamiento alrededor de los segmentos que había identificado como comprometidos. Creó capas manuales de redirección para absorber el tráfico sospechoso sin provocar fallos visibles. Aplicó parches en caliente a nodos individuales, trabajando en la arquitectura como alguien que apuntala una estructura que se hunde, no con planos y materiales adecuados, sino con lo que tenía a mano, hecho con suficiente cuidado para que aguantara. La dificultad era que la infraestructura era antigua en términos tecnológicos, acumulada a través de años de actualizaciones parciales y arreglos de emergencia, y no había forma segura de desconectarla y limpiarla. Mantener la compañía operativa mientras la defendía al mismo tiempo significaba trabajar sin red en un sistema vivo y sin margen para errores significativos. Las 48 horas siguientes fueron el tipo de resistencia sostenida que la mayoría de las personas nunca experimenta. Andrew apenas abandonó la planta de operaciones. Bebió todo el café disponible, comió de máquinas expendedoras y se cambió la camisa en el baño del personal técnico cerca de la medianoche. Sus colegas lo veían allí continuamente, registrando su presencia como se registra un mueble familiar, asumiendo que estaba manejando una escalada rutinaria. Nadie entendía la magnitud de lo que realmente estaba haciendo. Andrew no estaba parcheando un error. Estaba manteniendo vivo todo un sistema con pura voluntad, experiencia y el tipo de conocimiento institucional que no se transfiere en una reunión informativa. Avanzada la segunda noche, descubrió algo que cambió la situación de grave a existencial. Los atacantes habían incrustado un mecanismo de activación retardada dentro del clúster de procesamiento, un disparador dormido que permanecería invisible durante las operaciones normales, pero que se activaría automáticamente si alguien realizaba un reinicio estándar del sistema. En circunstancias normales, un reinicio era mantenimiento rutinario, usado constantemente para liberar acumulación de memoria y resincronizar servicios. Si alguien realizaba ese reinicio sin conocer el disparador, todas las capas defensivas temporales que Andrew había construido se derrumbarían, el camino dormido se abriría y el ataque entraría en su fase activa. Andrew lo escribió todo. Creó un archivo de notas técnicas, resúmenes de logs con marcas de tiempo, anotaciones de parches y advertencias explícitas. Planeaba entregárselas directamente a la alta dirección por la mañana, sin importar lo que eso requiriera en términos de saltarse los canales normales. Iba a hacer que alguien entendiera. Pero el cuerpo tiene límites que anulan la intención cuando se le empuja más allá de ellos, y Andrew había estado corriendo durante casi 2 días completos sin dormir de verdad. Sentado frente a la pantalla de logs en ejecución, esperando que llegara el turno de la mañana, apoyó la cabeza por un momento y no volvió a levantarla. Olivia llegó al centro de operaciones a las 7:45 como parte de un recorrido autodirigido por la infraestructura crítica de la compañía. Quería ver la organización sin filtros, sin las presentaciones preparadas que los jefes de departamento habrían armado para un paseo formal. Caminó por el piso frío e iluminado brillantemente, pasando filas de monitores e ingenieros cansados que terminaban sus turnos nocturnos, y se detuvo cuando llegó a la consola central. Un hombre con camisa arrugada dormía en su escritorio.
Las pantallas a su alrededor estaban activas, una mezcla de indicadores de estado, advertencias ámbar y salida de logs que se desplazaban rápido y que no significaban nada para ella sin contexto. Lo que Olivia vio fue un símbolo de todo lo que había venido a cambiar. Una persona durmiendo en la estación más sensible de la infraestructura de la compañía era una acusación contra la cultura que estaba heredando, descuidada, irresponsable, autosatisfecha. No se detuvo a interpretar los monitores. Miró el portatarjetas sobre el escritorio, leyó el nombre y lo pronunció claramente. Andrew se despertó de golpe. Durante varios segundos estuvo genuinamente desorientado, con la cabeza pesada, los ojos secos y doloridos, y los oídos llenos de un zumbido bajo mientras su cuerpo luchaba por volver a la conciencia. Aún no se había ubicado del todo cuando Olivia habló de nuevo, y las palabras cayeron con una agudeza que cortó la niebla. Esta compañía no le paga a nadie para dormir en el trabajo. Todos los ingenieros al alcance del oído se quedaron inmóviles. Andrew se estabilizó, reconoció a la mujer de los anuncios de la compañía que había visto la semana anterior y comprendió inmediatamente con quién trataba. Habló antes de que ella pudiera continuar. Necesita escuchar lo que tengo que decir sobre el clúster de pagos principal. Por favor, no, Olivia lo interrumpió sin dudar. No necesito oír nada en mi primera mañana. Seguridad, recojan su tarjeta de acceso. Recursos humanos, inicien la terminación inmediatamente. Andrew la miró no con miedo ni desesperación, sino con la urgencia específica de alguien que ve acercarse un desastre evitable. Intentó una vez más. Si alguien reinicia el sistema. Olivia ya había vuelto su atención hacia el oficial de seguridad que se acercaba. He dicho todo lo que voy a decir. La sala permaneció en silencio. Varios ingenieros que habían estado de turno durante horas, que sabían que Andrew había estado allí casi todo el tiempo, no dijeron nada. Hablar en contra de la nueva directora ejecutiva en su primera hora habría sido un acto de valentía profesional extraordinaria que ninguno de ellos pudo realizar. Andrew se quitó la tarjeta lentamente, sin discutir. No levantó la voz. No enumeró lo que había hecho. No pidió nada. Antes de salir, miró a un ingeniero más joven llamado Daniel que estaba cerca y dijo 4 palabras con claridad suficiente para que varias personas las oyeran. No lo reinicien. Alguien pensó que estaba siendo dramático. Alguien más asumió que era el comentario amargo de despedida de un hombre que se sentía agraviado. Olivia no lo registró como nada significativo. Ya había archivado la mañana como un acto necesario de liderazgo, la primera señal clara de que la era de la negligencia cómoda había terminado. Andrew salió del edificio al paso de un hombre que ya no tenía nada en las piernas. No le habían dado ni una sola oportunidad de compartir lo que sabía. No sabía si la advertencia que había logrado dejar atrás sería suficiente. Después de que Andrew se fue, la planta de operaciones siguió funcionando. Los paneles de control parecían manejables en una lectura superficial. Las capas de aislamiento que había instalado durante la noche absorbían en silencio el tráfico irregular, manteniendo los procesos más sensibles estables de una forma invisible a menos que supieras qué mirar. Para Olivia y los supervisores que se unían a sus reuniones matutinas, el sistema funcionando normalmente en ausencia de Andrew parecía confirmar la lógica de la decisión. Si nada se había roto aún, es que no había nada urgente desde el principio. Avanzó por sus reuniones programadas con energía concentrada, delineando expectativas para cada jefe de departamento en un lenguaje preciso e inequívoco. Habló de responsabilidad, eficiencia estructural y transformación cultural. Algunas personas salieron de esas reuniones energizadas. Otras salieron con una inquietud informe que no podían articular. Nadie en esas salas tenía una imagen lo suficientemente clara de lo que Andrew había estado haciendo como para interrumpirla. En el departamento técnico, el ambiente era más pesado. Unos pocos ingenieros que habían trabajado junto a Andrew durante años estaban en silencio furiosos e igualmente impotentes. Algunos ya habían abierto la carpeta del repositorio interno donde él guardaba sus notas de trabajo. Los archivos estaban densos con abreviaturas técnicas, escritos en el lenguaje comprimido de alguien que trabajaba a toda velocidad sin tiempo para formatear nada para un lector externo. Había anotaciones de advertencia, referencias a parches marcadas con notaciones específicas del sistema de documentación de Andrew y varias banderas explícitas que destacaban incluso para quien solo entendía la mitad del contexto. Nadie allí tenía el panorama completo. Cada uno tenía piezas, y las piezas aún no formaban algo accionable. Poco antes del mediodía, un clúster de procesamiento empezó a mostrar latencia elevada. Las transacciones se acumulaban en la cola,
tardando varios segundos en despejarse en lugar de fracciones de segundo. El supervisor de turno, reconociendo patrones familiares de congestión, evaluó que un reinicio del servicio despejaría la acumulación de memoria que causaba la lentitud. Era una herramienta estándar que había usado docenas de veces. Mientras preparaba el comando, Daniel dudó. Nos dijo que no lo reiniciáramos, dijo Daniel, lo suficientemente bajo como para que casi no se oyera. La expresión del supervisor se crispó con impaciencia. Fue despedido. Eso zanja el asunto. En la lógica práctica de la jerarquía institucional, las últimas palabras de un empleado despedido tenían aproximadamente el peso de la opinión de un desconocido. El comando de reinicio se ejecutó. Andrew llegó a casa en un estado entre consciente y no. Su teléfono había acumulado mensajes de contactos del trabajo a los que ya no tenía derecho a responder, y los dejó sin leer. Encontró a Chloe en la mesa de la cocina trabajando en problemas de aritmética con seria concentración. Logró algo parecido a una sonrisa, y luego el sofá lo reclamó. No se quitó la chaqueta. Colocó la laptop abierta a su lado, cuya pantalla seguía recorriendo displays de monitoreo remoto, y se durmió antes de haber decidido hacerlo. El reinicio se ejecutó a las 12:47 de la tarde, durante el primer pico del segundo tramo de operaciones del día laboral. En los primeros minutos hubo una mejora engañosa. Los tiempos de cola bajaron. Los patrones de congestión se suavizaron. El supervisor respiró aliviado. Entonces los tokens de autenticación se volvieron asincrónicos. Ocurrió en oleadas. La primera señal fue un grupo de sesiones de transacción que reportaban desajustes de estado inesperados, pagos que aparecían como no inicializados, como si nunca hubieran comenzado. El servicio de sincronización de tokens perdió su conexión con la ruta de enrutamiento principal en el momento en que el reinicio borró el estado de memoria donde corría la lógica temporal de Andrew. Las barreras de aislamiento se derrumbaron. El disparador dormido se activó. Lo que siguió fue silencioso, técnico y profundamente aterrador para cualquiera que entendiera los números en pantalla. El enrutamiento de transacciones salientes empezó a redirigir un subconjunto de tráfico hacia endpoints fuera de la red verificada de Aurelius Pay. La conciliación para una categoría de transferencias corporativas falló en silencio. Varias instrucciones de pago de alto valor entraron en un estado suspendido que no estaba ni completado ni limpiamente reversible. Los sistemas de monitoreo, al faltarles la lógica de puente que Andrew había construido, no podían evaluar correctamente si las anomalías eran errores internos o manipulación activa. Los ingenieros trabajaron a un ritmo lo suficientemente rápido como para impresionar y no lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del deterioro. Intentaron rollbacks. Los rollbacks no se anclaron correctamente porque el estado del sistema al que apuntaban nunca había sido documentado formalmente. Había sido una construcción funcional hecha en vivo, bajo presión, por una sola persona que ya no estaba presente. Intentaron aislar los nodos afectados, pero las interdependencias que Andrew entendía intuitivamente no estaban mapeadas en ningún lugar accesible. Alguien abrió las notas de su repositorio y las leyó en voz alta al grupo reunido alrededor de la consola principal. Las notas describían el modo de fallo actual con notable precisión. Entenderlas lo suficiente como para revertir lo que estaba sucediendo era algo completamente diferente. Llamaron a Olivia desde el piso ejecutivo. Bajó al centro de operaciones por segunda vez ese día y encontró una sala transformada. Los monitores estaban abrumadoramente rojos. Los ingenieros se movían entre estaciones con la urgencia tensa de personas que saben exactamente cuán serio es algo y temen nombrarlo claramente. Ya estaban entrando llamadas de clientes empresariales. Preguntó qué estaba pasando. Un ingeniero senior se volvió desde su consola, con el rostro pálido y compuesto de quien ha decidido decir la verdad. Parece que él estaba sosteniendo todo el sistema a mano durante 2 días. Acabamos de desactivar todas las capas defensivas que construyó. La frase que usó no requería nombre. Todos en la sala sabían. Olivia preguntó si podían arreglarlo. Preguntó quién entendía la lógica de parches de Andrew. Preguntó dónde estaba el circuito y qué conocimiento operativo tenía el circuito de la infraestructura Legacy. Las respuestas que recibió no la consolaron. El circuito era fuerte en estrategia y delgado en operación precisamente en las áreas que ahora importaban. Los ingenieros presentes sabían lo suficiente para trabajar en el problema, pero no lo suficiente para trabajarlo con la profundidad y velocidad que la situación requería. La documentación que debería haber existido para sistemas tan críticos nunca se había escrito o estaba años desactualizada.
La compañía estaba sangrando, y la única persona que entendía completamente su sistema circulatorio había sido escoltada fuera del edificio esa mañana. Olivia leyó las notas de Andrew de principio a fin en una estación de trabajo vacía. En la carpeta del repositorio que Daniel había señalado había un archivo de lo consolidado, anotaciones de parches con marcas de tiempo y un resumen en texto plano escrito como notas de campo por alguien que no esperaba tener tiempo de revisarlo. Al final de la última página, en un tamaño de fuente ligeramente mayor que el resto, había una línea que evidentemente se había añadido al último. Si ya no estoy disponible, no reinicien los servicios principales bajo ninguna circunstancia. Esto no es un problema de rendimiento. Es un ataque preparado esperando ser activado. Llámenme primero. Había dejado un número de teléfono. Nadie lo había llamado. Los ingenieros a su alrededor estaban haciendo su mejor trabajo, y su mejor trabajo no iba a ser suficiente, y todos lo sabían. Olivia cerró el archivo. Se sentó un momento con las manos planas sobre el escritorio. El sentimiento llegó y no pudo procesarse brevemente y dejarse a un lado. Pensó en la cara de Andrew esa mañana cuando intentó hablar, en la urgencia específica que llevaba. No la había malinterpretado como insignificante. La había descartado antes de leerla siquiera. Había estado tan segura de entender lo que miraba que se había negado a mirar. Pidió a Recursos Humanos la dirección de su casa. El archivo era escaso y tomó varios minutos de búsqueda en los registros de contacto de emergencia antes de confirmar una dirección actual. Llamó 3 veces. El teléfono sonó sin respuesta cada vez. Su cuerpo, comprendió, podría realmente ser incapaz de oírlo. Tomó sus llaves, caminó hasta el estacionamiento y condujo ella misma hasta la dirección en la pantalla. El edificio estaba en un barrio tranquilo y ordinario, de construcción antigua, un lugar donde la gente vivía en lugar de representar que vivía. Olivia se quedó brevemente fuera de su auto, registrando la brecha entre donde había pasado las últimas horas y donde estaba ahora. Luego caminó hasta la puerta del apartamento y tocó. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Estaba alcanzando su teléfono cuando la puerta se abrió y una niña apareció en el espacio que revelaba. Pequeña, con el cabello ligeramente desordenado y un conejo de peluche bajo un brazo. La niña levantó la vista hacia Olivia con la mirada calmada y evaluadora de una niña que ha aprendido a leer rápidamente a los visitantes adultos. ¿Busca a mi papá? Olivia no respondió por un momento. No sabía que había una niña. No había aparecido en ningún contexto en el que Andrew existiera profesionalmente porque Andrew no usaba su vida personal como dispositivo de credenciales. Nunca la había mencionado. Nadie se la había mencionado a ella. Chloe abrió más la puerta cuando determinó que la mujer afuera no parecía amenazante. Dentro del apartamento, Andrew estaba acostado de lado en el sofá, todavía con la misma camisa de esa mañana, la chaqueta puesta. La laptop estaba abierta a su lado, con la pantalla de bloqueo aún recorriendo. Tenía un zapato quitado. El otro seguía en su pie. Un vaso de agua que aparentemente había servido y olvidado estaba en la mesa baja, intacto. Varios envases vacíos de comida para llevar en la encimera de la cocina marcaban las comidas de una persona que comía sin atención durante varios días. Tenía la quietud de alguien que no había elegido parar, sino que simplemente se había quedado sin nada más que dar. Chloe bajó la voz como hacen los niños cuando el sueño cercano es realmente necesario. Papá no ha dormido de verdad. Dijo que algo malo estaba pasando en el trabajo. Prometió que descansaría después de arreglarlo. Las palabras eran simples, factuales y cayeron en el pecho de Olivia como algo físico. Miró el apartamento, la economía cuidadosa de este, la evidencia de una vida organizada alrededor de la necesidad y el amor, y pensó en cada suposición que había llevado al centro de operaciones esa mañana. La imagen que había construido en 10 segundos, la certeza que había sentido, lo completa y totalmente equivocada que era. Preguntó suavemente si Chloe estaba sola. La niña dijo que una vecina vendría pronto y que su padre solo se había dormido después de llegar a casa. Olivia entendió con una claridad casi física lo que había hecho. No había simplemente tomado una mala decisión. Había removido, en el peor momento posible, al hombre que silenciosamente cargaba el peso de la supervivencia de la compañía, y lo había hecho porque la imagen de él durmiendo encajaba tan perfectamente en la historia que ya había decidido contar. Tocó el hombro de Chloe una vez, suavemente, y preguntó si podía despertarlo. Tomó varios intentos antes de que Andrew emergiera. Volvió a la conciencia en capas, como lo hacen las personas profundamente privadas de sueño.
Cuando reconoció a Olivia de pie en su sala, su primera expresión no fue de enojo. Fue el agotamiento específico de alguien a quien acaban de entregarle una demanda más que no pidió. Se sentó lentamente. No dijo nada. Olivia se sentó en la silla frente a él. No arregló sus palabras con cuidado ni construyó nada gradualmente. No te escuché esta mañana. Te despedí antes de entender lo que estaba pasando. Necesito disculparme por eso. Andrew la miró sin hablar. No estaba reteniendo la respuesta estratégicamente. Simplemente no estaba en un lugar donde las palabras precisas cambiaran lo que sentía. Ella continuó porque la situación no le permitía esperar. Reiniciaron el sistema. Está fallando. Nadie en el edificio entiende tu lógica de parches lo suficientemente bien como para detenerlo. Andrew cerró los ojos por un momento. No fue sorpresa, solo la pesadez particular de tener razón sobre algo que había esperado no tener razón. Alcanzó la laptop y abrió la interfaz de monitoreo remoto. Las métricas cargaron y las escaneó durante menos de 60 segundos antes de volver a dejarla. Los números confirmaron lo que el rostro de Olivia ya había comunicado. No se levantó inmediatamente. Miró primero a Chloe, le preguntó si había comido, si había terminado su tarea, si la señora Armond de pasillo abajo había confirmado que vendría. Chloe respondió cada pregunta con la paciencia compuesta de una niña que entendía que su padre le estaban pidiendo volver a algo difícil y no iba a hacerlo más difícil. Dijo sí a las 3. Algo pasó entre ellos que no requirió palabras. Luego miró a Olivia. Voy a volver porque si la brecha se completa, personas reales, clientes, negocios, trabajadores que dependen de esos sistemas de pago, pagarán por errores que pertenecen a esta organización. Esa es la razón. No la disculpa, no el trabajo. Se levantó, se cambió de camisa, le dijo una palabra tranquila a Chloe, recogió su laptop y chaqueta, y caminó hacia la puerta. Miró una vez más a su hija. Chloe agitó la pata del conejo de peluche. Andrew casi sonrió. Luego volvieron a la sede en silencio. Cuando Andrew volvió a entrar al centro de operaciones, la sala cambió de una forma que no se podía describir del todo pero que todos los presentes sintieron inmediatamente. No fue celebración, sino algo más cercano al alivio específico de un grupo de personas que han estado manejando un problema más allá de su capacidad y acaban de ver entrar por la puerta a la persona con la capacidad relevante. No reconoció el cambio. Se dirigió directamente a la consola principal, tomó el asiento que alguien desocupó sin que se lo pidieran, y comenzó una evaluación rápida del estado actual del sistema. Pidió acceso completo a logs, diagramas de arquitectura actuales y un resumen verbal de cada intervención que el equipo había intentado desde el reinicio. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó el resumen, estuvo callado aproximadamente 8 segundos. Luego empezó a distribuir el trabajo. Puso a 5 personas en aislar las conexiones salientes anómalas, redirigiéndolas cuidadosamente a un entorno de observación controlado en lugar de bloquearlas ciegamente. Envió a 2 ingenieros a construir una ruta espejo que rastreara exactamente hacia donde se estaba canalizando los datos de transacciones redirigidas. Pidió a un tercer grupo que preparara un failover controlado para la cola de procesamiento de mayor valor. Pidió a alguien del equipo legal que contactara a los 3 clientes empresariales más grandes con un mensaje guionizado que reconociera un problema técnico temporal sin activar cláusulas de escalada contractual. Pidió a una persona que no hiciera nada excepto registrar cada comando que él emitiera en orden. La distribución del trabajo fue por sí misma una demostración. Andrew no estaba realizando maestría. Estaba ejecutando un plan que había estado desarrollando mentalmente durante 48 horas, adaptándolo en tiempo real a una situación que se había deteriorado más de lo que había esperado. Entendía el sistema de la forma en que solo produce el contacto íntimo continuo, no solo cómo estaba diseñado para funcionar, sino cómo había evolucionado en algo diferente del diseño y lo que esa evolución significaba bajo estrés. Durante los siguientes 90 minutos, la hemorragia se ralentizó. La ruta de enrutamiento anómala se cortó de su conexión con la capa de pagos principal. 3 transacciones de alto valor suspendidas se aislaron y pusieron en cuarentena antes de que se transfiriera ningún fondo fuera. La brecha se identificó y neutralizó a través de 17 cambios específicos en la configuración de autenticación que cerraron la puerta que los atacantes habían construido y quitaron la llave de la cerradura. Hubo pérdidas. Varios lotes de transacciones más pequeñas requerirían conciliación manual. 2 clientes empresariales recibirían notificaciones formales de incidente.
La auditoría de seguridad que seguiría sería extensa y costosa, pero el resultado catastrófico, una desviación a gran escala de fondos corporativos seguida de la divulgación pública de un fallo de esa magnitud, se había evitado. Cuando Andrew confirmó que la capa de autenticación se había reestabilizado y la ruta de intrusión estaba cerrada permanentemente, la sala soltó un aliento colectivo. Olivia, que había estado de pie al borde del área de trabajo durante toda la duración, sintió que la tensión la abandonaba en una ola casi mareante. La revisión de emergencia se convocó en menos de una hora. Los jefes de departamento, el circuito y el enlace técnico de la Junta se reunieron en la sala de conferencias principal. Se presentó el informe completo del incidente. Andrew había detectado la intrusión primero, 2 días antes que nadie. La había reportado por los canales adecuados y le habían dicho efectivamente que esperara. Había trabajado 48 horas para mantener la infraestructura unida. Había sido despedido antes de poder informar a la nueva CEO. Su advertencia explícita había sido descartada después de su despido. Se había realizado el reinicio y el resultado había sido exactamente lo que predijo. Varias personas en la sala empezaron a buscar el lenguaje cuidadoso que producen las organizaciones cuando quieren distribuir la responsabilidad lo suficientemente amplio para que ningún punto de fallo único se vuelva demasiado visible. Brechas de proceso, fallos de comunicación, comprensible dada la circunstancia de la transición. Olivia reconoció el lenguaje porque ella misma lo había usado en otras salas. Entendía su función y entendía que usarlo ahora sería una repetición directa del fallo que había producido la crisis. Se levantó. Esta mañana despedí a Andrew Foster antes de haber escuchado una sola frase completa de él. Tomé esa decisión basada en una imagen que confirmaba lo que ya había decidido creer. Estuve equivocada y mi error estuvo a punto de costarle a esta compañía algo que no habría sido recuperable. Lo siento ante Andrew y ante todos ustedes. La sala quedó en silencio de la forma en que las salas se quedan en silencio cuando se dice algo verdadero y costoso con claridad. Andrew, sentado al final de la mesa, dio un solo pequeño asentimiento. No aceptó la disculpa con calidez visible ni representó perdón para la sala. La recibió con la quietud de una persona que ha dejado algo pesado no porque estuviera resuelto, sino porque seguir sosteniéndolo no servía a nadie. En las semanas siguientes, la Junta actuó rápidamente sobre la posición profesional de Andrew. Hubo ofertas de promoción inmediata, ajustes significativos de compensación y un nuevo rol creado para supervisar las operaciones de seguridad de infraestructura a nivel organizacional que le daría la autoridad que su experiencia siempre había merecido. Lo primero que negoció antes de que se finalizara cualquier título o cifra fue un conjunto de cambios estructurales. Pidió un protocolo de escalada revisado que garantizara a los ingenieros de primera línea un camino directo a la alta dirección al reportar preocupaciones de seguridad, un camino que no pudiera ser bloqueado por gerencia media protegiendo su propia comodidad. Pidió estándares de rotación de turnos en el centro de operaciones que hicieran estructuralmente imposible que cualquier persona se convirtiera en un punto único de fallo por agotamiento. Y pidió una política formal que protegiera a los ingenieros que levantaran alarmas de riesgo genuinas de cualquier penalización profesional por hacerlo. Cuando presentó estas solicitudes a la Junta, la sala quedó muy quieta. Todos los presentes entendieron lo que estaban mirando, un hombre al que se le había entregado una cantidad significativa de influencia institucional y había elegido gastar la mayor parte en políticas que protegerían a la próxima persona en su posición de ser destruida de la forma en que él casi había sido destruido. Olivia aceptó todo sin modificaciones. El cambio que más importó no estaba en ningún documento. Estaba en cómo ella lideraba. Su determinación permaneció. Sus estándares se mantuvieron altos, pero algo en la forma en que se movía por la organización cambió. Se ralentizó en los momentos que requerían escuchar. Empezó a llegar a los departamentos no para inspeccionar, sino para hacer preguntas, y aprendió a hacer las que hacían que la gente se sintiera lo suficientemente segura como para responder con honestidad. Empezó a reconocer con mayor fiabilidad la diferencia entre alguien que hablaba ruidosamente sobre su trabajo y alguien que silenciosamente estaba sosteniendo algo esencial unido. No era una habilidad que hubiera poseído antes. Era una que había pagado muy caro para adquirir. Una tarde, varias semanas después de que el incidente hubiera sido formalmente cerrado, Olivia pasó por el lobby principal y notó a Andrew cerca de la entrada. Estaba ligeramente agachado ajustando la correa de una mochila pequeña, escuchando a Chloe con atención completa mientras la niña daba un relato rápido y enfático de algo que había pasado en la escuela. Su rostro, que Olivia había visto bajo presión durante un día entero y memorizado como controlado y preciso, era completamente diferente ahora. Abierto, suave,
iluminado desde dentro de una forma que la competencia profesional no produce. No era un hombre en un edificio. Era un padre al final de un largo día y eso era todo lo que necesitaba ser. Olivia se quedó atrás y no se acercó inmediatamente. Había aprendido a reconocer los momentos que pertenecían a otras personas. Después de un momento, caminó hacia ellos no como la directora ejecutiva sin ninguna agenda. Extendió un pequeño conejo de peluche, el gastado que había notado en el suelo del apartamento durante su visita y que había encontrado en el bolsillo de su abrigo 2 días después, aparentemente metido por Chloe durante la confusión de despertar a Andrew. Había querido devolverlo antes. El rostro de Chloe se iluminó de inmediato con deleite. Tomó el conejo y lo metió bajo su brazo con la satisfacción de recuperar algo importante. Andrew miró a Olivia. No había tensión sin resolver en la mirada ni calidez representada. Era la mirada de dos personas que habían pasado por algo difícil desde lados opuestos y habían llegado inesperadamente a una versión de comprensión mutua que ninguno de los dos había planeado. Entre ellos no hubo declaración, ni final limpio, solo la textura particular de una relación construida enteramente de verdad dura y la posibilidad, si ambos estaban dispuestos, de algo más honesto de lo que ninguno había logrado construir antes. La historia terminaba allí, en el brillo ordinario de un lobby en la tarde avanzada, con una niña sosteniendo un conejo de peluche y dos adultos parados lo suficientemente cerca como para verse claramente. Un hombre que había sido públicamente disminuido había sido públicamente restaurado en el mismo edificio delante de muchas de las mismas personas. Una mujer que había entrado al poder segura de su propia claridad había aprendido la lección más cara de su vida profesional, que la autoridad ejercida sin la voluntad de escuchar no es fuerza. Es un tipo específico y muy costoso de ceguera. Y en algún lugar en el espacio entre esos dos hechos, en el complicado silencio que sigue a una crisis una vez que la crisis ha pasado finalmente, algo frágil y real había comenzado.